Hola, buen día. ¿Cuánto sale alquilar en la provincia de Buenos Aires en este momento? ¿Cómo cuánto está el alquiler? No te entiendo. No, digo, ¿cuánto sale un alquiler Promedio, básico, promedio? promedio. Claro, o sea, no vayamos a una super casa con pileta. Te estoy hablando de un No, departamento, dos en la ambientes. provincia de Buenos Aires, y digamos en comunidades como la que a nosotros nos pertenece, que es La Matanza, vos tenés tres realidades totalmente distintas de acuerdo al lugar en que estás ubicado dentro del partido. La Matanza es un partido muy vasto que tiene una zona muy destacada, por ejemplo, de un nivel de vida y de ingresos de sus habitantes importante, como por ejemplo Ramos Mejía, Villa Luzuriaga o parte de San Justo. Después un público de, digamos, sector medio en parte del resto de San Justo, Isidro Casanova, y después ya una población de menores recursos, como puede ser Gregorio Laferrer, Rafael Castillo, González Catán y Virrey del Pino. Pero no obstante ellos, los esfuerzos que hace esta persona que dice representar a los inquilinos agrupados, pero que desgraciadamente los llevó a un lugar sin salida con la ley que consiguió, ¿verdad? Y ahora está tratando de lavar las culpas. No es tan desastroso el panorama, porque, por ejemplo, mi lugar de actuación, que es Gregorio de Laferrer y González Catán, nosotros no hemos tenido ninguna baja de inquilinos al momento de la renovación de los contratos, y tenemos un público de un ingreso restringido por lo general. Así que no es tanto... Por ejemplo, en esa zona que vos trabajás, que me decís González Catán, Rafael Castillo, bueno, en esa zona más o menos, ¿cómo está un alquiler que decíamos recién, promedio, ¿no? Un departamento, por ejemplo, de dos ambientes, una casita, un PH. Claro, un alquiler de un ambiente, calculá que lo conseguís a partir prácticamente de los 10.000 pesos, y una vivienda ya en lote propio, cómoda, está en el orden probablemente entre los 23 y los 26.000 pesos. Y si yo me muevo de ahí, ¿no? Y si me muevo de ahí, de esa zona donde vos me decís que quizás es un acceso o un salario más restringido con el que cuenta esta gente, me muevo de ahí a Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, ¿cuánto me aumenta ese alquiler de 10.000 pesos, quizás para un dos ambientes? ¿A cuánto se me va? Bueno, por ejemplo, yo tengo el tema de conocidos, de hijos míos que se han mudado a esa zona, y dos ambientes están abonando alrededor de 26, 27.000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de casi el doble. En un radio muy céntrico te estoy hablando, sí. ¿No? Y así lo que charlo permanentemente con mis colegas, tanto de Ramos Mejía como de San Justo. O sea que aumenta al doble más o menos. Sin duda, pero es distinto el nivel de ingreso de la gente. Estamos hablando, que yo lo que te hablaba, de un ambiente en 10.000 pesos. Sí. Dos ambientes calculados acá en nuestra zona podrán dar en los 16, 17.000 pesos, 15.000 pesos. Con también la ventaja en esta zona que no hay edificios en propiedad horizontal, y por lo general todas esas unidades chicas no tienen el alto costo de expensa que tienen unidades donde tienen ya distintos servicios o amenities. Pero lógicamente no podemos estar discutiendo en este tema con una encuesta a nivel nacional, como dicen, cuánto cuesta el alquiler de un lugar que tiene amenities, porque el que va a buscar las amenities es evidentemente porque tiene un nivel de ingresos que le permite acceder a esos servicios adicionales en alquiler, ¿no? Manuel, Tavo Cibreiro te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto. Vos sabés que yo he tenido, hace un año atrás aproximadamente, he tenido que renovar digamos, el alquiler, y la verdad, yo me encontré con una situación muy difícil. Me pedían cualquier cosa por literal, posilgas, ¿no? 40.000 pesos, lugar hasta donde, no sé, me daba asco estar, ¿no? A ese nivel. Es llamativo eso, también.
Y está sucediendo. Yo te digo que mira, yo en el mes de julio, yo la verdad no encontré ningún, está bien, estaba buscando un duplecitos, que seguramente es un poco más, ¿no? Bueno, pero claro, me pedían 40, 45, 50, ya te digo, de lugares que cuando salí me bañé en gel. Y bañé a mi hija en gel y mi compañera, de lo terrible, ¿eh? Una cosa, perdón, te voy a recordar algo. El mercado de alquileres, a pesar de que lo quieren regular, no es un mercado regulado. El rubro inmobiliario es una concertación de oferta y demanda. Atención que cuando los alquileres son muy abultados tampoco la gente los alquila. Y bueno, es un juego de oferta y demanda. Yo no creo que sea, si querés lo podemos discutir un poco, Manuel, si querés lo podemos discutir, porque digo, hay gente que no le queda otra, porque sabe que si no paga el alquiler es la calle lo que sigue. Te diría que en la práctica no es tan así. ¿Y dónde va una persona que no puede pagar un alquiler? ¿Y dónde va una persona que no puede pagar un alquiler si no es tan así? A nosotros, fíjate vos que yo te estoy hablando con una muy considerable cantidad de administraciones que tengo yo, ¿no? Y no hemos tenido ningún caso de alguien que haya entregado una propiedad porque no podía renovar el contrato. Y porque si no es la calle, Manuel, si no pueden alquilar, digo, ese es el punto que me parece. Discúlpame, después de 46 años administrando alquileres, vos te das cuenta cuando la gente llega por necesidad y forzada o cuando no. Porque el tema es así. Cuando en este momento hay bastante oferta de alquileres. Hay bastante oferta de alquileres. El año pasado puede ser que te haya ocurrido que con el fantasma de la falta de experiencia respecto de la sanción de la ley, que lo único que pretendió fue introducir regulaciones en el mercado que siempre se desenvolvió perfectamente sin regulaciones, ¿verdad? Mucha gente haya estado en expectativa y haya comenzado por exigir tal vez valores muy elevados para algunas cosas, pero eso te va a ocurrir en todo el mercado, tanto inmobiliario como por ejemplo con el automotor. Vos salís a la calle a buscar un automotor, está bien que nadie se muere por no comprar un vehículo, que el tema de la vivienda es distinto, ¿verdad? Sí. Pero es un mercado de oferta y demanda. No, y el mercado también, y el mercado, Manuel, también es distinto el de ahora que el de hace 10 años atrás. Ahora ya hay muchas más empresas y gente que, por ejemplo, tiene 100 departamentos y que alquila los 100 departamentos y que te mueven el precio de los alquileres. Eso antes no estaba. No, no es así. Disculpame, no es así. Yo tengo los datos IRSA, podemos ir a un montón de lugares donde es más. Disculpame, estamos hablando IRSA, no estamos hablando de la realidad del partido de la Matanza. No, bueno, yo estoy hablando en general, está bien. Bueno. El partido de la Matanza, porque no podemos generalizar la realidad de Capital Federal, donde invierte IRSA. Lo que pasa que no es justamente en el sector donde va a alquilar tiene de todo. Tiene de todo, IRSA. Tiene de todo. Pero digo, pero en realidad vos me decís así, pero ese número de, digamos, si un tipo tiene el potencial, digo, en Rosario pasa lo mismo, en Córdoba pasa lo mismo, digo, empresas que tienen 100, 150 departamentos que te termina marcando el precio de los alquileres de toda la Argentina. Digo, no es que... No, disculpame, pero mi realidad, no sé, yo te estoy hablando de 46 años en el mercado, no sé si esta será también la antigüedad de tu realidad. No, tengo 45 de vida, pero... que no es así. Y aparte, vos no podés, en el mercado en general, y todas las entidades que nos nuclean a nosotros, como nuestros colegios profesionales, vienen destacando que el mercado no está dominado por empresas que son... proveedoras de unidades de alquiler. No es así. La mayor parte del mercado inmobiliario está formado por locadores que podrán tener 1 o 2 unidades, pero en general no es la realidad esa. No yo en Ramos Mejía, por ejemplo, le alquilo un local a una persona que tiene 3 edificios. En Ramos Mejía, por ejemplo. Sí, está bien, puede ser. No, digo, porque quizás no sea, o sea, quizás en cuanto a lo numérico haya más propietarios con menos casas, pero el poder dentro del mercado, el que tiene 100, me parece, ¿no?
No es tan así como lo decís, porque ya te digo, si no, el mercado estaría muy ofrecido porque esa gente no podría adquirir las unidades. Y estamos hablando de ciudades o lugares que generalmente donde apunta el inquilino que tiene un mejor nivel de ingresos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero el tema acá, lo que ocurre es que acá nos ponemos a discutir nosotros el valor de los alquileres, pero el problema no es ese. El problema en nuestro país es la inflación, ¿verdad? Sí. Ese es el problema a atacar, no los alquileres. Pero por es ejemplo, la inflación y es otra de las cosas que te voy a decir, Manuel. Pero por ejemplo, digo, si a mí me pidieron el 80% de aumento y la inflación era del 50%, ahí hay algo más, que el 30% de diferencia es otra cosa. No creo, la realidad que nosotros tenemos por lo menos comprobada no es eso de aumento del 80%, y que incluso los parches que vertieron los inquilinos agrupados en su momento reclamaban por aumentos que eran del orden del 50%, y si vamos a ese caso, que no es lo actual, ese es el nivel de inflación que tiene este país, ¿no? Porque ya te digo, a veces ocultamos cosas importantes en otras que son tal vez más sensibles para la gente, pero el problema de acá, si no hubiera el nivel de inflación que tenemos en Argentina y de incertidumbre que hay al realizar un contrato, desgraciadamente no estaríamos hablando del tema alquileres. Y otro tema, Manuel, que me parece que no va a cambiar nunca, en realidad, que tiene que ver con las viviendas y con los inmuebles y la venta de propiedades en nuestro país, es que es una de las pocas cosas que está dolarizada, ¿no? Y que... Sin duda, pero bueno... A ver, con este tema de que esté dolarizado, a ver, yo si tengo que vender una propiedad, la realidad es que sí, quiero los dólares, lógicamente, pero para que se mueva ese mercado es complicado. Sin duda, por eso toda esta pasividad del mercado inmobiliario que se viene, que comenzó por allá por el año 2018, se sentó un poco en 2019 y se estaba acentuando un poco más en el año 2020 antes de entrar en la famosa y larga cuarentena, ¿no? Uh-huh. Es una parálisis de ventas, una merma de ventas, y eso mismo va a llevar a que se sincere el mercado, porque es evidente que nosotros en Argentina estamos acostumbrados a inflacionarnos en dólares, y eso no lo hace ninguna empresa, lo hacen los particulares que quieren vender un inmueble, porque nosotros discutimos continuamente con particulares, no estamos hablando de empresas que te fijan el valor de un inmueble usado en el mercado, ¿verdad? Yo creo que evidentemente que la gente piensa en dólares porque volvemos al mismo lugar de hoy, como consecuencia de la elevada inflación que tiene y el déficit que soporta nuestro país. Si no, no pensaría en dólares. Manuel, hubo algún momento en que el mercado también se desenvolvió en pesos, ¿no? Pero bueno, el mercado mismo ahora, como es un mercado de oferta y demanda, y aparte en este momento tampoco hay acceso al crédito que pueda provocar a veces el ingreso de personas que puedan pelear un poco menos de precio, el mercado mismo se va a sincerar por la falta de demanda y de exceso de oferta. Manuel, con respecto a la ley, ¿no? De la ley de alquileres, ¿en qué cambia la ley que conocíamos hace un tiempo a lo que es esta nueva ley que, si bien tengo entendido, son los 3 años de contrato, a diferencia de 2 como se venía manejando? ¿Y qué otras cosas se necesitan, por ejemplo, para entrar a una vivienda y demás en cuanto a la regulación? Primero, no hay mucha regulación. El tema, la diferencia fundamental que tiene entre la ley que modificó el código, porque ya no podemos hablar de ley de alquileres. Hoy tenemos que hablar de los alquileres regidos según el Código Civil y Comercial de la Nación, porque no hay una ley de alquileres, hay una ley de fondo que modificó el Código Civil, pero desde la reforma constitucional desde la reforma de los códigos del año 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial y el Código Comercial, ¿verdad? Ya los alquileres quedaron integrados en un capítulo del código, no hay una ley específica como la había antes de la unificación de los códigos. Entonces ahora lo que tenemos es una ley que modificó el Código Civil y Comercial en materia de alquileres. El tema fundamental fue la vigencia de los contratos, que pasó de 2 a 3 años,
y el sistema de actualización del valor locativo a lo largo del vencimiento del contrato. Pero ya te digo, el tema fundamental, yo pienso que en un país que no tenga el exceso de inflación que tenemos nosotros, la falta de actualización de ingresos del sector asalariado, un mecanismo que reflejara un promedio entre el nivel de ingresos y la inflación no sería malo, porque del otro modo lo que se estaba haciendo es prever escenarios inflacionarios que afectaban el mercado nada más, ¿verdad? Ahora, claro, el problema siempre sigue siendo a nivel de ingresos de la gente. Bien. Bueno, Manuel, gracias. Gracias por la comunicación, gracias por el tiempo y por aclarar estas cuestiones. Seguramente vamos a volver a hablar en un tiempito para ver cómo se está también, si se va reactivando, ¿no? Más allá de esto que vos comentabas, cómo se va moviendo el tema inmueble, ya saliendo un poco más de la pandemia y de este momento. Y lo que pasa es que hay un montón de factores que también influyen en el mercado, no es únicamente la pandemia, sino también todas las expectativas que se crean ante los momentos electorales, ¿verdad? Y bueno, las reacciones del Estado a los distintos escenarios y la expectativa que se crea, y bueno, y el problema fundamental sigue siendo el de la inflación. Bien. Manuel, gracias. Bueno, quedo a disposición de ustedes, cuando gusten. Un saludo grande. FM 89.1 Radio Universidad.